Y bueno, el siguiente, el, la siguiente el división, oeste de la americana. el oeste de la americana. Tan, tan, tan. Estamos con los campeones del Super Bowl, los Chiefs, pérdidas. Los corredores McKinnon, Edward Seller. Clay Edwards Hiller. Ajá, receptores Valdez, Scantling, Malcolm Harman, Blake Bell, el Tyrant, Willie Gay. William Gay Jr., el linebacker. Ajá. Y se podría también agregar, o sea, ahí a la lista próximamente, aunque ha sido uno de los mejores corners la Ledarius temporada Smith. pasada en Snead. Le pusieron el franchise El tag, transition pero tag. lo está negociando. Tiene el transition tag, o sea, puede Aparentemente. simplemente que le ponen ellos precio y mientras ningún equipo le iguale el precio, se lo firman ellos. Si algún equipo teniendo el transition tag agarra y lo mismo que ellos le ofrecieron le da más o lo mismo a el jugador puede elegir irse. Es lo que tiene ese tag en específico. Según yo no fue transition tag, creo que fue franchise tag, pero se están buscando hacer el trade, simplemente lo que no han logrado es encontrar quien se arregle con Es que según yo le pusieron el franchise tag a Chris Jones en lo que terminan de arreglar lo del contrato. No. A este güey, a este Jones, no lo. No, ajá, lo Este Jones firmaron no directamente. no lo firmaron directamente antes de que empezara la agencia libre. Sí, yo me quedé con que fue el transition tag. Ya podemos checarlo y ver qué onda. De todos modos, pues sí, se sabe que es más que están negociando y viendo las opciones para tal vez moverlo al otro lado. Kansas, de la misma manera que mencionamos con Pittsburgh, que son muy buenos con los receptores, Kansas siempre ha sido muy bueno tomando corners. Entonces, tal vez también es eso, que tienen la confianza que en lo que han visto de su escauteo, han visto un par de jugadores que dicen, aquí está la respuesta, podemos reemplazarlo en vez de pagar y seguir trabajando para que el equipo no le pese. No, sí fue franchise tag, pero es non-exclusive franchise tag. Ahí está la diferencia. Sí, de jugadores que se fueron muchos de los receptores que tal vez no aportaban tanto. Mecole Hardman llegó tarde a la temporada, estaba en los Jets la mayoría del año. Y llegó, incluso fue el jugador que cachó el pase de la victoria en el Super Bowl, ¿no? Y conoce muy bien el equipo. No me sorprendería que pasado el draft, dependiendo de cómo se den las cosas, pueda volver al equipo, ¿no? Al roster. Y pues sí, fuera de eso, pues sí, no veo como jugadores tan llamativos. De llegadas, trajeron a Marquise Brown, no, Hollywood Brown, a reemplazar Marquise a lo Brown, que tal vez dejaba el hueco de MVS específicamente, el Deep Threat. Jugador rápido que puede cubrirte por ahí. No es un receptor 1. Creo que entre lo que hizo el novato la temporada pasada, que puede ir mejorando, y lo que puedan hacer en el draft, va a estar la respuesta para su receptor 1. Aparte de que tienes a Travis Kelce. Eso siempre va a ser la situación más fácil. También trajeron a Ir Smith, alguien para apoyar en la posición de tight end. Chris Jones, pues que no se vaya, es clave para esa defensa. Vimos en la semana 1 cuando no estuvo contra Detroit y le pesó a la línea frontal. O sea, estaban y no podían detener de la misma manera a Detroit. Bueno, también el Detroit era... O sea, sí, pero mi punto era... A lo mejor en la primera semana uno sorprendió mucho, pero... O sea, era un equipo fuerte, Detroit... pero pues sí se notó la ausencia, vaya. Porque en cuanto llegó, se resolvió mucho de esa situación. Pero pues sí, es un muy buen jugador. Matt Araiza lo firmaron, es un punter, no es tal vez algo tan llamativo en el sentido de la posición. Pero en lo que se había visto... Es un muy buen pateador que estuvo con Buffalo, tuvo un problema de que lo demandaron por cuestiones de abuso sexual, que al final del caso se disminuyó totalmente, que fue inocente. Las acusaciones eran falsas, y en ese momento se abrió la posibilidad de que firmara y Kansas no tardó en buscarlo. Es un pateador que tiene un cañón por pierna, o sea, hay videos de que en el colegial estaba en San Diego State, los Aztecas, patadas de 80 yardas. Sí, tiene
Tiene buena pierna. No jugó, ¿verdad? No. Creo que no alcanzó fue en la a pretemporada. jugar en la o sea, NFL, literalmente. O sea, temporada regular. Creo Durante la todo pretemporada dio muy preseason bueno. con los Bills. O sea, se mostró muy bien. E incluso creo que dio una de las patadas más largas que habían pasado en la pretemporada y así y todo. Y llamó mucho la atención. Se hizo como que el highlight de él. Y después de eso fue cuando salió la noticia y toda esta situación, ¿no? Por lo que lo cortaron. Que sí, esa situación se resolvió y ya está con ellos. Puede ayudar. Es un equipo que de por sí no suele tener que despejar mucho. Y aparte tener a alguien que te ayude tanto en la posición, puede ayudar bastante a un equipo como Kansas. Entonces sí, perdieron cosas, nada del otro mundo. Tampoco siento que trajeran tantos. Los huecos que tenían, siento que siguen estando ahí en su gran mayoría. El problema de los receptores sigue sin resolverse. Tienen que hacer algo con los corredores. Solo está Pacheco en este momento en el roster. Y sí, o sea, de eso me da a entender que buscaran a alguien. Corner, si se da la salida de Snead, van a tener que buscar ahí. En general, ajá, no veo como que les afectara tanto la agencia libre a ellos, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que uno pensaría que el campeón tendría más jugadores que se le irían o más cuestiones así, por lo mismo. Pasando ahora a los Chargers. Luego, un equipo que sí sufrió en la agencia libre. Perdieron. ¿Cómo han subido? Perdieron en sus corredores Austin Ekeler, Keenan Allen. Con decirte que el único jugador que ha firmado. Con decirte que el único jugador que ha firmado los Cowboys salió de los Chargers. Ya fue mal la cosa. Pero sí. Austin Ekeler. También Joshua Kelly, el que era el suplente en corredor. Keenan Allen. Mike Williams. Y aparte ellos también perdieron otros 2 receptores de Dave Sharp. Perdieron a Gerald Everett, que era su tight end 1. Perdieron también a otro tight end. Jugadores claves, aparte de la situación de ahí de la ofensiva, perdieron a su centro, Will Clapp. Creo que sí, se perdieron otros jugadores en la defensa, pero no veo ningún nombre que diga así como muy llamativo. Kenneth Murray, cuando lo tomaron, era como que algo muy llamativo que pudiera hacer, pero nunca terminó de dar el ancho, entonces no se me hace tan llamativo que terminara fuera del equipo. Sí. Pero sí. Jugadores importantes que llegan al equipo. Gus Edward, podrías decir Hayden Hurst. Y cuando estuvo fuera el otro tight end de los Ravens, el titular, vaya, Mark Andrews. Cuando estuvo fuera se mostró bien, o sea, cumplió en sus roles. La temporada pasada, según yo, creo que ya no estuvo ahí, pero creo que estuvo con Atlanta y también en momentos tuvo sus destellos. Es alguien. Estuvo con Atlanta y tuvo buena. En general es alguien que cumple, es decente, ¿no? Pero pues no sé, especialmente esa ofensiva, no sé qué va a hacer Harbaugh para poder darle. Se está diciendo que en este momento el Herbert va a tener que estar cachando sus propios pases porque no tiene a nadie. El único receptor que tiene es a Quentin Johnston, que tomaron en la primera ronda del draft pasado, que se ha visto muy mal y que se la vivió tirando pases, no haciendo tan buenas cuestiones como en sus progresiones, y que incluso cuando Mike Williams y Keenan Allen estuvieron fuera por lesiones, ni siquiera pudo hacer como que la gran cosa. Entonces hay muchas dudas. Pero básicamente estaba leyendo algo que en un reporte que estaban diciendo que los diferentes scouts de la NFL sentían, y ha salido a hablar o sea, ha habido rumores de que Jim Harbaugh le gustaría a JJ, que porque es muy muy buen quarterback y esto, y simplemente dicen que está vendiendo como humo para que los equipos digan, no, pues sabes tengo que brincarlo. O sea, si quieres al cuarto tienes quarterback, que ir con Arizona y convencerlos de que te den algo. Tienes que ir con Arizona y así. ¿Por qué? Y dices, ¿de qué manera te ayuda que los demás agarren al quarterback? Eso, pues simplemente ellos tienen al quarterback. Entonces, si tú no vas a escoger quarterback y en los primeros 4 picks se va un quarterback, tú tienes el primer pick. Puedes elegir al mejor jugador fuera de esa posición. Ya sea que vayan por Malik Neighbors o Marvin Harrison. O sea, el peor de los casos creo que está entre Marvin Harrison y Malik Neighbors. O sea,
Si no hay un trade en esos puntos del draft, vas a tomar el que Arizona no considere que es mejor. Aunque también aquí hay una cuestión muy importante que mencionan mucho de Harbaugh. Harbaugh es un entrenador que, y se vio en Michigan, y era muchas las críticas que tenía McCarthy. A él le gusta correr la pelota y que su esquema ofensivo se base en correr y en controlar, controlar las cosas a base del juego terrestre, y es más algo complementario el juego aéreo, ¿no? Y teniendo a Herbert con las habilidades que tiene, pues vas a poder sacarle buen provecho. Pero pues sí, o sea que tal vez parte de esto mismo sea que puedan tomar un par de armas, pero que su interés esté más en armar una línea decente y conseguir buenos corredores, al menos un muy buen corredor. Muchos mencionan de que pueda Corum, el mismo corredor que salió de Michigan, de llegar a los Chargers, porque quiera justamente mantener a engrane que era clave en su ofensiva en el colegial para llevar a su equipo, ¿no? Y que podría funcionar. Y creo que la mayor adición que no va incluida aquí es Jim Harbaugh. O sea, ya eso te da un cambio. O sea, a pesar de que tengo muchas dudas. El hecho de que te puede traer como este tipo de jugadores que mencionas. Sí. Es aunque no quita el hecho de decir, güey. Oh, por Dios. No tienen receptores. O sea, no tienen nada. Entonces, es complicado. Van a tener que hacer algo. Pero viene un buen draft para y ellos. Van a poder tomar a alguien en la agencia libre como para tomar un rol secundario también con muchos de los que siguen ahí. Están en la principal posición para lograrlo, pues, de entrada. Entonces, sí, probablemente tengan un receptor en esos picks de ahí, sea Neighbors, sea Harrison, sea incluso Romo Dunce, si lo prefieren. Creo que entre esos tres está. Pero, pues sí, va a ser ver cómo está en cuestión de esto y qué tanto le puede afectar a la ofensiva, porque sí perdieron mucho de su potencial y de su poder, de lo que habíamos visto antes. Pasando ahora con los Raiders. Pues primero, perdieron a Jimmy Garoppolo, que era su quarterback titular la mayoría de la temporada, hasta que lo sentaron y lo quitaron. A Josh Jacobs, que salió, Hunter Renfrow, Austin Hooper, el tight end. Creo que esos son los nombres que más me resuenan de los que salieron. Sí, al final creo que la salida más pesada es la de Jacobs, ¿no? Sí, creo que Jacobs es más porque pues Garoppolo no se vio tan bien. Creo que, o sea, de los jugadores que llegaron, llegó Gardner Minshew, y creo que incluso en este momento puede ser una mejor opción para el equipo. Entonces, probablemente estén pensando en tomar un quarterback en el draft, ya sea un Michael Penix, ya sea un Bo Nix, hasta podría ser Pratt, el de Tulane, o de Spencer Rattler, si es que no pueden conseguir estos primeros, pero que también tienen potencial, ¿no? Y sí, y sentarlos detrás de Gardner Minshew, ver cómo se ven las cosas, ir llevando de esa manera en esa posición. Pero en running back sí tuvieron un bajón. Firmaron a Alexander Mattison, que por donde la veas no es nada comparado con lo que hacía y te daba Josh Jacobs. Incluso fue rankeado como estuvo de titular la temporada pasada con Minnesota. Probablemente vayan a buscar también a alguien en el draft en una ronda 3. Sí, pero hablando de en este momento, sí tienen un bajón en el cuestión de corredores. Y perdieron un par de armas en receptores, ¿no? En Hunter Renfrow y en Austin Hooper como tight end. Entonces, ya es un equipo que siento que tenía ciertos huecos y limitantes, y que se abrieron un poquito de más. Tanto están en una situación similar. Es cómo se vayan moviendo, cómo maneje esta nueva dirigencia del equipo, el draft y lo que quede de la agencia libre para medio acomodarlo. Pero no sé, siento que el queso suizo, como mencionabas en la otra situación no con qué equipo hiciste, pero el queso suizo con Buffalo, es una situación similar. Le hicieron otro hoyito al queso. Entonces, no está muy diferente, no están mucho peor de como estaban, pero no están en la mejor situación, y que bajar un poquito no les ayuda. De jugadores que llegaron, Broncos. Bueno, solo mencionando, también llegó Christian Wilkins. Le dieron muy buen contrato y un gran jugador para la línea. Creo que él junto con Max Crosby va a ser interesante lo que puedan hacer en la línea defensiva. Y sí, creo que es como que el lado
esperanzador, ¿no? De las cosas. La defensa sigue teniendo buenas cosas y puede ser la gran fortaleza de este equipo. Pero ahora sí. Y así pasando a los Broncos de Denver. Broncos. Ay, que perdieron, no perdieron tantos nombres, si te fijas en la lista, a comparación de otros, pero es que no, perdieron jugadores clave. O sea, pierdes al coreback al que le estás pagando 39 millones de dólares. Sí. Pierdes a uno de tus, tu receptor 2. Bueno. Y realmente el uno es... Dejaron irlo, porque ese fue más que fue que lo dejaron ir para tratar de... Trade, pero entonces ahora lo estás perdiendo. Pero mi punto es que es más esta cuestión que creo que es algo clave. Que tenías que pagarle, si no lo pagabas, no terminó de dar el salto de calidad. Y es como viene un buen draft de receptores, tomamos las picks, no le vamos a pagar nosotros. Entonces mejor así. Entonces sí entiendo el porqué. Pero también la salida Justin Simmons se me hace... Pesa. Muy compleja. Uno de los mejores safeties de la liga. Y que siempre se mostró, siempre fue un líder de su equipo. O sea, siempre le tocó la parte fea de los Broncos después del campeonato. Y pues sí, salió como con la pena, adorando al equipo, los aficionados y todo. Pero pues el equipo y la base de todos estos jugadores importantes que fueron es que no tienen dinero. Ese dinero lo tiene Russell Wilson. Y entonces está en una pésima situación que hizo que por eso, tal vez como se vio Judy, pudieron haber llegado a un acuerdo si hubieran tenido más dinero. Pero como saben que probablemente se iba a terminar yendo, optaron por esta opción y conseguir algo a cambio de él en este momento, en lugar de que la próxima temporada fuera gente libre. Y sí, o sea, creo que muchos movimientos es eso, es abrir espacio, conseguir algo de cap space, tratar de medio navegar la situación que quedó después de la era de Russell Wilson y reconstruir. Y es que aparte, si analizas la cosa, o sea, la gente que mantuvieron gente realmente, pero no han firmado a nadie. Sí, no. Mantuvieron jugadores o sea, como piezas relevantes de depth chart, vaya, de profundidad en las posiciones. Sí. Y sí. Van a depender totalmente de tener un muy buen draft. Y va a ser difícil porque no tienen tantos picks tampoco en el draft. Entonces, muchos mencionan que como probablemente McCarthy se termine yendo a Minnesota en un trade con los movimientos que han hecho para tratar de moverse, que es bastante factible que los Broncos terminen hasta bajándose para conseguir picks por equipos que quieran algún prospecto que esté más arriba. Porque necesitan reconstruir. Es un equipo... ¿Qué pick tienen ellos? ¿Tienen el 12? 12 creo, ¿Tienen el pick 12 ellos? Sí, más o menos, el 12, 13 por ahí. Así que sí tienen. Entonces, tienen una buena situación donde si un jugador se cae y que alguien pueda tener interés, se puedan bajar. Y, permitir conseguir más cosas. Porque al final de cuentas este equipo la va a pasar mal la próxima temporada. Pero es parte del plan. Creo que... es parte del que van a tratar de reconstruir y pelear cuando puedan, pero dejar todo listo para rearmarse el próximo año y toca un año de reconstruir. Tienen el 12. Y sí, o sea, va a ser como se dé, pero a mi parecer los Broncos probablemente pueden, aunque no hayan perdido tanto, desde que no pudieron firmar a nadie porque no tienen dinero, y lo que han perdido, pueden ser los grandes perdedores de la agencia libre. Incluso porque todos los movimientos que pasaron con los quarterbacks provocaron que todavía estuviera más madreada la situación para ellos. Entonces sí, todo el mundo consiguió que fuera un suplente y ellos no tienen nada. Sí. Entonces, de la división. Y bueno, esta división... Yo lo había dicho en un video pasado, previo a la agencia libre, que para mí podía sentir que la división la podía pelear con la llegada de los Chargers. Los Chargers, pero ya viendo la desbandada que se les dio, o sea, porque una cosa es los jugadores que yo sabía que iban a tener que firmar y todo, pero los dos receptores fueron cortes que no eran jugadores que iban a la agencia libre, o sea, fueron cortes aparte. De puro milagro no perdieron también a
Bosa y a Y a Khalil Mack. Ajá, a Mack. Porque ellos reestructuraron los contratos. Si no, también se hubieran ido. Considerando todo esto, es como... no, o sea, es... entonces, creo que no, esta división... O sea, la temporada de los Chiefs empieza en la semana 19. Sí. Y creo que ya lo habíamos dicho en otro video también. Y es... Uno no le apuesta en contra a Kansas City. Y, creo que mi pronóstico va por ahí. Veo muchas dudas en los Raiders, en los Broncos y en los Chargers todavía. Con los Chargers como un segundo. Es que pueden llegar a ser más. Podrían tener... Pero, pues sí, no veo cómo estos tres equipos... Podrían tener una mala temporada los Chiefs. Podrían tener una mala temporada los Chiefs y con los huecos que yo veo... Sí, de todos modos pueden ganar la división sin tantas dificultades. Vaya. Sí. Entonces sí, yo creo que de esta división después de la agencia libre, Kansas City es el que está mucho mejor. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.